Muchas gracias por confirmarme. Híjole, no he cambiado las actividades todavía, ¿verdad? Espero hacerlo mañana. Sinceramente se me había olvidado hasta ahorita que estoy dando la clase, me recuerdo de eso. Pero para hacer el cambio, espero hacerlo mañana. Y igual les confirmo en el correo cuando les comparta la grabación de este video o a través del chat del grupo para que pues, estén enterados del momento en el cual ya pueden empezar a hacer las actividades. Vamos a ver específicamente los tipos de centrales de energía renovables. Hoy vamos a ver dos tipos, las de energía eólica o que funcionan con el viento y los tipos que operan o funcionan específicamente con el agua. Entonces vamos avanzando. Eh, las de energía eólica, básicamente, como observamos la vez pasada, que Eh, diversos tipos de estas energías funcionan específicamente porque tenemos la presencia del sol. Por ejemplo, mencionábamos que el aire está porque en diversos lugares lo caliente que transmite el sol no es igual en diversos puntos. Entonces esto genera corrientes y si no tuviésemos específicamente la presencia del sol, entonces tendríamos aire. Es a veces quizás algo contradictorio a lo que creemos o lo que por sentido común podemos creer, pero en función así ocurre con estos elementos. Entonces, en regiones del Ecuador es donde tenemos mayor influencia de estos elementos y conforme nos vamos alejando o acercando específicamente hacia los polos, entonces el temperatura del calor que se está acumulando es algo inferior, entonces es lo que crea específicamente las corrientes de aire. Entonces, para poder aprovechar la energía que tenemos con el aire, debemos de saber de que no todos los lugares se pueden aprovechar. Eso va a depender de la situación geográfica, características climáticas locales, del cómo se comporta el suelo alrededor de ese lugar, si tenemos, por ejemplo, edificios alrededor, o qué otras irregularidades se pueden observar específicamente con el terreno. Entonces, ¿por qué se llama eólica? Porque el dios del viento de la mitología, perdón, griega era el dios Eolo. Entonces, por eso se llama energía eólica, por hacerle honor al dios Eolo. Y básicamente lo que genera ese movimiento en los aerogeneradores es la energía cinética que posee el aire. Entonces, esta energía, al final se termina transformando en energía mecánica, que fue algo que vimos en la unidad anterior, y posteriormente hay otros sistemas que se utilizan para aprovechar ese elemento. Por ejemplo, los nuevos aerogeneradores tienen esa facultad de como poder cambiar el ángulo en el cual están las aspas eólicas. Entonces, cuando tienen una posición así y aquí está pegando el viento, es como para iniciar el movimiento. Y dependiendo de la velocidad, se pueden poner casi verticales o paralelos a la trayectoria que tienen. Cuando el viento es mucho o cuando el viento es menor, se pueden ir poniendo de transversales para que cause siempre el movimiento. Entonces, algo que les permite, también se puede mover específicamente identificando el origen de la fuente que se tiene para dicho sensor. Entonces, los nuevos aerogeneradores tienen esa facultad, los anteriores probablemente no. Entonces, un aerogenerador básicamente debe requerir un sistema de captación, transmisión mecánica, generación eléctrica, de orientación, de regulación y también una forma de soporte. Y las partes que están colaborando en cada uno de esos elementos son estas que podemos apreciar en este instante. Por ejemplo, todos los aerogeneradores tienen esta parte del motor de orientación, que es la que sirve como, bueno, no todos, sino que los más modernos, para mover específicamente el aerogenerador, identificando dónde tenemos soplando el viento como mayor dirección. Y es algo que es bastante común con el viento. No siempre, por ejemplo, nos viene en esta dirección, sino que a veces viene por esta dirección, o a veces se mueve específicamente para esta dirección. Entonces, esas pequeñas diferencias hacían de que no se pueda aprovechar de manera máxima la energía que se recibía, pero con estas nuevas formas
Entonces se pueden ir empleando. Naturalmente, los aerogeneradores no es que están moviendo específicamente la velocidad propia del aire, pero en función a estos elementos sí pueden tener ciertos movimientos para irse ubicando y aprovechando la trayectoria que tenemos con este elemento. Acá tenemos el movimiento de el aspa, pero algo sumamente importante es esto que tenemos acá que nos dice multiplicadora. ¿Y qué es lo que hace esta parte? Que básicamente es como un factor de conversión. Este, que es el generador eléctrico, ocupamos que esté girando a una alta velocidad, pero el movimiento que tienen el rotor o las aspas no es de alta velocidad. Entonces, si no fuera por la multiplicadora, no pudiésemos aprovechar específicamente la energía proveniente de este elemento. Y en la parte exterior, generalmente tienen equipos para poder estar midiendo específicamente las condiciones del aire. Y esos equipos que miden la velocidad del aire es básicamente lo que conocemos como anemómetros. Los anemómetros nos sirven para determinar específicamente la velocidad que tiene el aire. Hay anemómetros de rotación, anemómetros de presión y otro tipo de anemómetros que vamos a ir observando. La forma de cada uno de esos elementos es prácticamente esta que tenemos acá. Y lo que está captando ahí es la velocidad con la cual está produciendo movimientos sobre cada uno de estos elementos. Esto que está acá es como una torre de medición que generalmente se suele instalar en los lugares donde se tiene un tipo de este proyecto. Eh, y es algo de utilidad para más o menos caracterizar específicamente la velocidad del viento. Uno puede irse fijando por ciertos fenómenos que pueden ir ocurriendo. Por ejemplo, este árbol que tenemos aquí nos da a entender de que en esa zona hay bastante viento, porque las ramas del árbol están ubicadas hacia una sola dirección. Entonces, probablemente es muy común que la velocidad del viento sea en esta dirección o que tengamos condiciones propias de viento para aprovechar cada uno de estos valores que se observan en esta parte. Entonces es algo sumamente útil para aprovechar. Y recordemos que cierto porcentaje de la energía solar se termina convirtiendo específicamente en valores de viento o de energía eólica. Entonces, con estos valores se puede obtener más o menos este tipo de relación. Es decir, en un lugar donde tenemos una velocidad promedio de 8 metros sobre segundo, se puede obtener 2.800 kilowatt hora por metro cuadrado que se tiene específicamente del barrido que tiene este elemento. Entonces, una espira por ejemplo, en el caso de Cerro de Ula, creo que son de 50 metros. Entonces, todo el valor que tiene de diámetro es 100 metros. Entonces, es toda esa área transversal que está rotando específicamente con las espiras. Entonces, por cada metro que está girando eso, se puede obtener 2.800 kilowatt hora al año, que es un valor sumamente considerable. Pero observemos el valor de velocidad. Por ejemplo, en Cerro de Ula, creo que el promedio anual anda como por 7.5, o sea, no es 8. Entonces, es algo de considerar o verlo específicamente en dicha forma. Entonces, en función a esto, se puede obtener de forma global alrededor de 2.500 o 5.000 terawatt hora al año. Terawatt es una cantidad de energía sumamente elevada. Y esto es aproximadamente el 1 o 2% que podrían ser recuperables de esta energía. Pero recordemos que toda la energía que obtenemos de los aerogeneradores básicamente se está inyectando a la red. Entonces, en función a la altura, lo que nosotros debemos saber es que entre más alto estamos en una determinada ubicación, mayor va a ser la velocidad. Pero algo que ocurre en los puntos más elevados es que generalmente la densidad del aire también se va reduciendo. ¿Y qué es la densidad? La densidad es básicamente la división entre masa y volumen. Por ejemplo, creo que todos sabemos que, por ejemplo, lugares como la Ciudad de México o La Paz, para una persona que va a desarrollar una actividad deportiva no es algo sumamente fácil. Tiene que pasar un proceso para adaptarse a esas condiciones.
Y básicamente es por las condiciones que tenemos de aire en dicho lugar. Es decir, la cantidad de oxígeno no es la misma que tendríamos, por ejemplo, si estamos a nivel de playa. Entonces, es lo que se señala específicamente con esta diapositiva. Entonces, según los mapas eólicos que existen, se puede ir más o menos determinando cuáles son las características propias que se tienen con el viento. Pero pues, generalmente en un lugar donde se va a construir un sistema de este tipo, es mejor colocar lo que hemos dicho en las redes anteriores. Porque con estos elementos generalmente se puede observar ya el comportamiento real. Con un mapa lo que nosotros tenemos es específicamente el promedio anual, pero un promedio anual no nos dice cuánto es lo máximo o lo mínimo, o cuánto es el máximo o mínimo de cada mes o de cada semana del año. Porque, por ejemplo, las empresas que existen en Honduras que generan energía eólica, por ejemplo, meses entre marzo hasta mayo, lo que generan es cero o una cantidad bastante reducida, porque no hay viento específicamente en ese tiempo. Entonces va a depender de esos elementos en función a las características de estos valores. Entonces, según el tamaño que se tienen para cada una de las aspas, por ejemplo, observemos que 80 metros es para una generación promedio de cada uno de estos elementos de una potencia de 2500 watts. Eh, y así va funcionando en función a cada uno de estos elementos. Este valor creo que es un tanto no tan actual, porque para, por ejemplo, los aerogeneradores que están ubicados en San Marcos de Colón, son de 2500, pero no tienen tanto, o no son tan largas las astas que tienen para cada uno de estos elementos. Entonces, los costos de energía eléctrica es básicamente toda la inversión que se tiene que hacer inicialmente, ¿verdad? Y aparte de eso, todos los costos que tienen que irse absorbiendo en el funcionamiento que se tiene posterior a este elemento. El impacto que tiene este tipo de energía, podríamos decir que a veces puede causar muertes en ciertas especies de aves que están volando en esos sectores, eh, pero específicamente con otros problemas con seres humanos es muy poco lo que se puede llegar a producir con cada uno de estos elementos, ¿verdad? Eh, Pueden causar problemas de ruido, de erosión, pero depende específicamente de cada uno de estos lugares. El impacto visual puede ser, pero al menos el impacto visual yo nunca he escuchado a nadie que se esté quejando de las eólicas que están trabajando, sino que creo que aquí en Honduras es como un elemento distintivo a estas regiones. Estas son ciertas características que se tienen del viento en cada uno de estos lugares. Se puede caracterizar en función a la cantidad de viento que se tengan. Y ojo, aquí es midiendo la velocidad del viento a una altura de 50 metros. Por ejemplo, en Cerro de Ula, el rotor está ubicado a 100 metros sobre el nivel del suelo. O sea que la velocidad de ese punto es algo superior. Entonces, los vientos en ese lugar andan entre la clase de viento 4 o 5, o sea que a 50 metros se puede obtener más o menos esa cantidad de watt por cada metro que tiene de barrido eh, las vías o el rotor de dichos elementos. Lo que tenemos acá es el mapa de energía eólica, caracterizado a una altura de 50 metros. Y observemos que estas regiones de San Marcos de Colón, por acá por donde tengo el cursor, y acá la región de Cerro de Ula, son los puntos donde hay un mayor potencial. Pero el máximo de potencial en Honduras está, por ejemplo, en esta región, en las Mercedes, Ocotepeque. Pero lastimosamente lo que ocurre en este lugar es que la forma para transportar la energía hasta este lugar no existe. Entonces, instalar sistemas de generación en ese lugar no es algo que esté disponible de momento.
Perdón. Aquí observamos ya el potencial en cada uno de estos lugares y básicamente coincide con lo que hemos dicho anteriormente. Perdón, no hay alergia. Y estas son condiciones propias que se pueden observar para cada uno de estos valores. Este es el cerro de Ula, ubicado en el municipio de Santa Ana. Bueno, no solo Santa Ana, creo que Jojona también. Y ahí el nivel de generación que se tiene de ese lugar creo que son 127 megawatts. Actualmente, cuando se construyó este parque, creo que eran 102 megawatts de energía. Y cuando se hizo esta presentación, todavía no ha entrado en operación las plantas que están en San Marcos de Colón, en Choluteca, que son dos parques y tienen una generación alrededor cada uno de 50 megas. Entonces vamos al otro tipo de centrales, las hidráulicas, y básicamente esto lo que aprovechan es la energía cinética y la energía mecánica del movimiento del agua cuando se está captando específicamente en determinada trayectoria. Entonces, generalmente lo que se suele hacer es tener una represa a través de la cual se concentre o se pueda tener específicamente el flujo de agua. De ese lugar donde tenemos ese flujo, generalmente están los equipos de la turbina que generan un movimiento y ese movimiento generalmente se suele casar con un generador. Entonces ahí ya tenemos específicamente la generación de electricidad. Y naturalmente, aguas abajo es el punto mediante el cual sigue fluyendo el agua. Entonces, según el nivel de generación, tenemos centrales normales, pero también se pueden ir caracterizando como pequeña central, creo que es entre 1 a 5 megas. Mini central creo que es de 100 de 100 kilovatios a 1 mega. Y la microcentral, que son esos valores entre 0 a 100 kilovatios de potencia instalada. Entonces, ¿qué tipos de centrales pueden existir? Por ejemplo, está esta de agua fluyente, que aquí lo que tenemos es que tenemos una toma de agua en esta parte superior. Eh, a través de ciertas tuberías se trabaja con el agua para que descienda a cierta velocidad y en otro punto fuera del río se está generando específicamente la electricidad para dicho elemento. Entonces aquí la ventaja es que siempre tenemos agua corriente en el río, es decir, la afectación es algo inferior, pero el problema que existe con estos tipos de centrales es que, por ejemplo, para los meses de marzo, abril, mayo, la capacidad de generación es muy poca. Y naturalmente es poca porque no tenemos un punto de acumulación de agua en cada uno de estos elementos. Tenemos las centrales de pie de presa, por ejemplo, el Cajón es una de estas. Tenemos una cortina elevada, por ejemplo, la altura que tiene el Cajón, si recuerdo bien, son 70 metros y retiene allí alrededor de 5.500 millones de metros cúbicos de agua. O sea, creo que es la represa número 17 en tamaño que ha sido construida a nivel mundial. Al menos ese era el dato que se tenía ya por 2018. Entonces aquí tenemos específicamente el flujo. Entonces, tenemos el flujo de agua en cada uno de estos elementos y están corriendo de esta forma. Luego, por ejemplo, centrales integradas de riego, por ejemplo, la central José Cecilio del Valle para la zona sur. Centrales de alimentación de agua, por ejemplo, los Laureles, Concepción acá en Tegucigalpa. Entonces, estos elementos pueden también depender de la altura del salto, el tipo de tecnología que se puede tener, o sea, para el tipo de turbina que vamos a estar utilizando, y la ubicación, si tenemos presa o tenemos embalse, y va a depender específicamente de cada uno de estos elementos. El potencial que existe para generación de energía hidráulica en Honduras
es aproximadamente de 5.000 megawatts de energía. Actualmente creo que la cantidad que se está aprovechando es aproximadamente cerca de un 15%. Los datos a 2013 que se tenía es que solo se aprovechaba un 5%. Y en función a eso, está específicamente el potencial de generación de energía. Por ejemplo, pues, tipos de energía que se pueden tener para cada uno de estos lugares. Tenemos la central hidroeléctrica del Cajón o Francisco Morazán. Observamos, el embalse tiene un área de 94 kilómetros cuadrados. Perdón, me equivoqué. La altura que tiene es de 226 metros, es decir, el equivalente a 75 pisos. O sea, no hay ningún edificio aquí en Honduras tan alto. Creo que una de las torres que construyeron ahí en el Boulevard Morazán apenas es de 40 pisos. Solo eso para considerarlo, ¿no? Y esta es la imagen de la central hidroeléctrica El Cajón. El níspero es otra de las centrales, tiene una capacidad de generación de 22.5 megavatios de energía, eh, construida en 1982. Eh, Esta sí acumula cierta agua, pero por los niveles de generación que tiene, poco. Por ejemplo, el Cajón, se me olvidó decirlo, el nivel de generación que tiene es de 300 megavatios de energía, es decir, es la central hidroeléctrica más grande en Honduras. Está la central hidroeléctrica Santa María del Real, creo que esta está ubicada en Olancho. Eh, la potencia que esta tiene, creo que es poca, creo que es alrededor de unos 10 megavatios. Y bueno, esta que estábamos mencionando en esta parte de acá, ¿verdad? Sí, 1.2 megas de generación. Esta es la central José Cecilio del Valle, que es la que les comentaba que el agua que se está generando, que hace que se muevan las turbinas, posteriormente se utiliza para riego en las zonas inferiores. Entonces, esta es una represa multipropósito ubicada generalmente cuando uno va en el camino, cuando termina la Moramulca, ahí se puede observar esta represa. Estas, por ejemplo, son la central Los Laureles y la Concepción, que básicamente es para el uso de agua potable, no para generación de energía. Eh, Creo que el JICA o la cooperación japonesa invirtió fondos para tener ciertos sistemas de generación, pero estos solo operan cuando, por ejemplo, para en los meses de mayor producción de agua. Eh, y el nivel de generación combinada en ambos es de 0.5 megas aproximadamente. La central en Esperanza de 13.5 megavatios de energía. Y así de esta forma hay diversas centrales que están ocupándose actualmente. El impacto ambiental que tienen estos elementos creo que es poco. El principal factor que mencionar es que no emiten gases de efecto invernadero, entonces es positivo. Pueden tener un impacto superior, por ejemplo, en ciertas regiones donde se construye, por ejemplo, lo que está ocurriendo actualmente con la represa que se quiere construir ahí en el Tablón, creo que se llama, que está cerca de donde está el río Chamelecón. Pero el problema con si se construye esa represa actualmente, según los planes que existen, hay ciertas regiones que van a ser inundadas. Entonces, probablemente esto, o básicamente se convence a las personas para que se trasladen a otro lugar, o de momento ese es el problema que se tiene para la construcción. Impacto visual, creo que depende mucho de la persona, población que esté reportando esto. Creo que en Honduras no se reporta este tipo de impacto en cada uno de estos lugares. No sé si hay preguntas hasta este punto. Si no, entonces quedamos por aquí. Quedo con el compromiso de actualizar las fechas de entrega
de las actividades para que lo tengan disponible y compartirles el video esta semana para que lo tengan disponibles cada uno de ustedes. Entonces, pasen buena noche y nos volvemos a ver el próximo miércoles. Saludos, buenas noches.